realmente llevar a cabo tu labor como profesional del derecho de manera correcta, termina siendo expulsado y de alguna manera quedando fuera de todo lo que tiene que ver con el entorno laboral propio de un jurista dentro de Cuba. Esta no es una realidad que sea única de los profesionales del derecho, esta es una realidad que se traspola a cualquier forma de disenso o de ejercicio efectivo de la libertad, del derecho a la libertad de expresión en Cuba. Puede tener que ver con la creación, con los derechos culturales, con la asociación, con la reunión pacífica, con la manifestación pacífica, etc. El claro ejemplo que podemos poner hoy sobre la mesa es las manifestaciones del 11 de julio, que por lo general son bastante reconocidas en todo el mundo, producto de que afortunadamente para nosotros ocurrieron en una época donde el Internet vino a masificar la información. Pero esta no es una realidad nueva para el pueblo cubano. Nosotros siempre hemos tenido desafortunadamente esa realidad. El cambio es precisamente que hoy tenemos la posibilidad de llevarlo a la luz pública, de visibilizarlo. Todas estas cuestiones fueron desafortunadamente cotidianas en el contexto cubano. Un ejemplo muy puntual fue el maleconazo en el año 1994, donde un grupo de ciudadanos, una parte de la sociedad civil cubana, sobre todo residentes en Ciudad de La Habana, se volcaron a las calles precisamente a protestar por la situación que ya imperaba en aquel momento en Cuba. La respuesta estatal fue la misma que el 11 de julio del 2021. Represión, uso desmedido de la violencia, procesos penales totalmente amañados y sanciones extremadamente severas para lograr un efecto inhibitorio en el resto de la población. Para que ustedes tengan un medidor, si se quiere, en la actualidad en Cuba hay más de 800 personas privadas de libertad ya con sanción firme por las protestas del 11 de julio. Las sanciones impuestas van desde los 5 años de privación de libertad hasta los 26 años de privación de libertad, y en la gran mayoría de los casos los delitos imputados fueron delitos eminentemente políticos, como puede ser la sedición. Los argumentos que utilizaron los jueces para de alguna manera sancionar a estas personas fue plantear que se rompía con el orden constitucional o que eran acciones comandadas desde el exterior, cuando realmente existe todo un material probatorio de que las personas salieron a la calle porque ya estaban hastiadas de toda la situación, de no tener comida, de no poder acceder al derecho a una vida digna. Esa fue la realidad. Y las consignas que de alguna manera primaron en estas manifestaciones pacíficas fueron libertad, patria y vida. Esto da la medida de que realmente las personas no tenían conciencia, o su interés primordial no era buscar un cambio, subvertir el orden socioeconómico, ni mucho menos. Las personas querían básicamente lo que estaban pidiendo: tener libertad, poder gozar de los derechos que goza cualquier ser humano en el resto de los países democráticos. Cuba ha sido una sociedad, desafortunadamente, después de 1959, con un espacio cívico totalmente cerrado desde lo legal y totalmente cerrado desde lo social. Nosotros tenemos legislaciones que van desde una ley propiamente dicha complementaria del Código Penal para criminalizar todo tipo de relación, todo tipo de información que de alguna manera pueda llegar al gobierno de los Estados Unidos y mediante el cual el gobierno de los Estados Unidos pueda aplicar alguna restricción en virtud de la ley Helms-Burton. Pero además de esto tenemos un código penal extremadamente draconiano, un código penal que criminaliza todo tipo de disenso, que tiene figuras como puede ser la propaganda enemiga, donde realmente lo que se cuestiona, lo que se criminaliza es supuestamente el
aportar o el expresar información, según ellos, falsa o que sea contraria al orden socioeconómico impuesto. Lo complicado de esto o lo peligroso de esto es que no se establece de ninguna manera en la legislación cuáles son aquellos actos contrarios al orden socioeconómico, ni existe tampoco una función judicial independiente que permita aplicar los principios de la función judicial y valga la redundancia, como búsqueda de la verdad objetiva o libre apreciación de la prueba para determinar realmente que esa información que se está aportando es falsa. Entonces, en ese sentido, cada vez que una persona dice que hay una carencia, cada vez que una persona dice que tiene hambre, cada vez que una persona dice que se ha violado un derecho, pues básicamente per se el gobierno cubano lo interpreta como una difusión de una noticia falsa y en consecuencia criminaliza y sanciona a esta persona. En algún punto también se podría pensar que únicamente esta criminalización, esta persecución va únicamente en el orden penal o va únicamente en el orden que tenga que ver con un disenso de corte político, pero la realidad nos dicta que no es así. A las leyes penales se ha sumado después, a partir del año 2019, con todo lo que tiene que ver con el nuevo ordenamiento jurídico que ha ido reestructurando toda la legislación cubana, hemos visto todo un compendio de legislaciones específicas dirigidas a criminalizar todo ejercicio de libertad de expresión. Artículo, decreto ley 359, decreto ley 370, decreto ley 35, todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías de la información, donde básicamente se establecen mecanismos muy estrechos de censura para toda forma de libertad de expresión. Seguramente después tanto Ricardo como Noslen van a tener la posibilidad de ilustrarlos un poco cómo esto los afecta a ellos en cuanto a la libertad artística, a la libre creación, a la libertad de expresión, según el arte y demás, pero esto es importante que se vea que hay todo una voluntad política del gobierno cubano que se expresa a través de la legislación y del ordenamiento interno de criminalizar todo ejercicio de libertad de expresión. Esto no solamente va a la libertad de expresión propiamente dicha, sino que, como ya apuntaba Gabriel, a partir de la indivisibilidad de los derechos humanos, también transgrede a otros derechos, como puede ser la libertad, la seguridad personal, los derechos asociativos e incluso los derechos laborales, porque en todo este entramado de hostigamiento que ejerce el gobierno cubano contra todo aquel que sea capaz de disentir, los métodos van variando mucho y van desde impedirle a una persona ejercer su derecho a la educación. Hemos tenido casos como el de la periodista Carla Pérez, que fue directamente expulsada de la universidad por su forma de pensar, hasta los derechos laborales de todo aquel que piense diferente. En el caso cubano, esto tiene una trascendencia, una peligrosidad aún mayor, porque el ordenamiento laboral cubano tiene la característica de que el gobierno, a través de su representante, se erige como juez y parte. Impone la medida, conoce el recurso, resuelve el recurso, y la única manera que tiene el trabajador de buscar algún tipo de protección jurídica a través del sistema judicial de jueces propiamente dicho es en la última instancia recursiva, donde por lo general se desestima el recurso y la persona queda totalmente desprotegida. Esto es de alguna manera el contexto general que hay hoy en Cuba. Por eso yo decía al principio que es importante entender la realidad de Cuba como una cuestión humanitaria y no política. Básicamente hoy en Cuba hay 11 millones, 10 millones, 9 millones de personas que están en constante riesgo de ser víctimas de hostigamiento, de represión,
de criminalización y de perder su libertad precisamente por pensar diferente o por de alguna manera expresar cuál es la realidad tangible que impera en el país. Ahí, con esta introducción general, y ahora vamos a ir a los casos particulares. No sé si muchos saben que en Cuba en los últimos años, cuando ahí mencionaba, apareció un decreto 349, hubo mucho protagonismo de los sectores culturales independientes en sus distintas expresiones, que llevaron incluso a algo que no había sucedido nunca, que el Ministerio de Cultura tuviera que sentarse a dialogar con quienes hacían reclamos de apertura. Todo eso lo conoce muy bien Ricardo Figueredo, que es un destacado cineasta y ha participado últimamente en la producción del documental sobre Fito Páez, que generó una polémica importante, y hace muy poco tiempo que también está acá en Argentina. Así que muchas gracias por acompañarnos, Ricardo. Bueno, muchas gracias a toda la universidad, a Cadal y a todos ustedes por estar aquí. El cuento de la censura cultural en Cuba es tan largo que creo que necesitamos 2 días para contar todo lo que... Voy a tratar un poco de resumir, no tanto en lo personal, como en más o menos lo que pasa generalmente con el cine y con lo que están pasando muchos colegas, que algunos han tenido que ir de la isla y otros que todavía permanecen ahí, y que hacen un cine que no es ni reconocido, ni bien visto, ni por la industria cinematográfica cubana, ni por el Estado cubano. Y hablo de, por ejemplo, de Miguel Coyula, que para mí es uno de los realizadores contemporáneos más importantes que tenemos en Cuba, y que tiene una censura tan grande que no le permiten ni tan siquiera exhibir sus películas fuera de Cuba. Si la embajada de Cuba se dedica a ir a los festivales a pedir de favor de que no programen las películas de Coyula. Pasó con su película Memorias del Desarrollo y está pasando con Corazón Azul. Y bueno, y así muchos otros cineastas que han tenido que abandonar el país, como Juan Carlos Cremata Malpetti, que es un tremendo director de cine, tuvo que abandonar el país también por problemas, digamos, con su censura y ya un poco más con su integridad física. La censura en Cuba con los cineastas viene desde PM, que ya en los primeros años de la revolución causó mucho revuelo dentro de la esfera cultural, y eso llevó a que se reunieran en la Biblioteca Nacional y Fidel hiciera su discurso de palabras a los intelectuales. Un poco le estoy dando este contexto para que después un poco... Y así ha sido durante años. Sí, la censura ha sido desmedida, a veces incluso, a veces sin lógica, porque muchas veces prohibían películas que al final eran en base a un contexto determinado, que pasaba ese contexto. A mí me pasó con Alicia en el Pueblo de las Maravillas, una película de Daniel Díaz Torres y del guionista Eduardo de Llano. Esta posiblemente pudo haber sido en algún momento una de las películas más polémicas, más comentadas, y años después, cuando vi la película, porque en su momento no pude verla, era un poco más joven y solamente se puso una vez en los cines, no entendía cuál era la censura que, igual como cuando se ve PM, porque una de las primeras películas censuradas, no entiendes el contexto de por qué estaban censuradas. Pero todos están dentro de este mismo marco de lo mismo que años después se convierte en el 349, es decir, todo lo que no pase por un filtro de alguna manera institucional, pues puede ser condenable, que es lo que establecen con este decreto. Yo soy uno de los protagonistas de este último escándalo cinematográfico. Gané un fondo a través del Instituto de Cine Cubano con una película que estábamos haciendo con Fito Páez, se llama La Habana de Fito, que todavía no hemos estrenado, estamos esperando ahora próximamente estrenar la película. Y fue una chapucería realmente lo que hicieron, porque la película, a pesar de que
Fito tiene su polémica con la revolución, con lo que ha pasado, es decir, él es un tipo que siempre ha sido de izquierda y que siempre ha estado con ese cercano al pueblo de Cuba, pero le han pasado cosas en Cuba, todo el que va a Cuba le pasa algo, de alguna manera. Y él lo cuenta desde la amistad, es decir, tampoco su intención era decir, esto, es decir, lo cuenta desde la manera más potable posible, por llamarlo de alguna manera. Y esto quedó tan mal visto por el Ministerio de Cultura, por el ICAI, que es el Instituto de Cine, que, bueno, prohibieron poner la película en un evento que estaba programado. Esto nos llevó a que nos reunieron. Nosotros teníamos mucho interés en que la película no fuera censurada. Primero porque tenía cosas importantes que decir a nuestra generación, a los que no están en Cuba, a los que todavía están, que un poco Fito cuenta cómo había sido la Cuba que él conoció y cómo de alguna manera se ha ido degenerando, cómo de alguna manera ha ido perdiendo el brillo que en algún momento para él tenía. Y un poco eso hacía como darte luces de qué es lo que estaba pasando, o qué es lo que está pasando actualmente con Cuba, con la cultura de Cuba, con los artistas cubanos. Y esto llevó largas discusiones con el ICAI y con el Ministerio de Cultura, porque ellos querían que elimináramos de la película 2 escenas, a la cual ni el director, Juan Pío Pilar, ni yo estábamos de acuerdo, ni Fito tampoco estaba de acuerdo. Fito estaba encantado con todo lo que había hecho en la película y todo en la manera en que lo había dicho. Y esto costó que no quisieran poner la película en el estado, en el lugar natural que debería ponerse la película, que era en el Cine Chaplin, donde se habían presentado las demás películas que habían ganado el fondo. Yo llegué aquí a Buenos Aires el día 6 de junio, el día 11, ya yo no estaba en La Habana, yo tuve que dejar una copia en el Instituto de Cine, y ellos tuvieron la brillante idea, porque ya en las redes empezó a suceder de que se empezó a comentar de que la película había sido censurada, de que había una censura con Fito, y todo empezó como que a moverse de esta manera. Y el día 11 ellos decidieron robar la película del Instituto de Cine, del Ministerio de Cultura, porque tiene el nombre y apellido, conjuntamente con el ICAI, roban la película del fondo y la exhiben en televisión, sin permiso del director, ni de mí, ni de Fito, ni de ninguna de las personas involucradas, incluso ni de las mismas personas del fondo. Y ponen la película con algo que nunca había sucedido en la televisión, en la historia de la cultura, que hicieron una mesa redonda para desacreditar al director, al productor y a Fito, diciendo que Fito había sido manipulado, que Fito no sabía lo que estaba hablando, y eso por supuesto provocó la reacción lógica de Fito Páez, que hay unas declaraciones que hizo, no sé si conocen, que habló de lo que estaba pasando con... Y esto es un poco lo que pasó. Sí, lo que pasó después a mí también de alguna manera me llena de satisfacción, porque eso lo que hizo fue que todos los cineastas de alguna manera se unieron, hicieron una asamblea de cineastas que ha funcionado muy bien, que eligieron a los estatutos de los representantes para hablar con el gobierno de una manera sin precedente dentro de las elecciones cubanas, que eligieron de una manera muy democrática, muy transparente a través de la red, quienes iban a ser los representantes de la asamblea para hablar con el gobierno los temas de censura, no solamente los de La Habana de Fito, sino los de más de 600 películas que hay censuradas en Cuba, que no se han exhibido, y el paso que vamos no se va a exhibir. Y un montón de problemas más que hay con la producción ya internamente, con la manera de los fondos, con la manera en que se mueven estos eventos. Entonces, esto logró, esta torpeza que hicieron ellos, logró que de alguna manera el gremio artístico se uniera, y se hizo una carta que lo firmaron más de 600 artistas de primer orden, de primera categoría en Cuba, como Silvio Rodríguez, por poner un ejemplo, firmó la carta, en lo que todos estaban en contra de la censura y del manejo de las situaciones de este tipo que hace el gobierno, el Ministerio de Cultura. Le hemos pedido muchas veces diálogo al gobierno para hablar de estos temas,
anteriormente a esto, que no terminó en una protesta, es decir, terminó en una carta y en una manera de dialogar, tratar de dialogar una vez más con ellos. La vez pasada que intentamos hacerlo fue el 27 de noviembre, cuando nos plantamos delante del Ministerio de Cultura por los sucesos que habían sucedido con el movimiento San Isidro, de violación de todo tipo de derechos, de una cosa horrible lo que pasó con ellos. Y nosotros pedimos reunirnos con el ministro de Cultura, con los representantes, y eso llevó a fondo a hacer esta manifestación delante del Ministerio de Cultura. Le digo estas cosas para que un poco, si después tienen tiempo, investiguen un poquito qué pasó el 27 de noviembre, el 11 de julio, qué está pasando con la banda, qué está pasando con los artistas. Y bueno, estos son más o menos las cosas que quería contarles. Por donde seguramente entenderán. La música también es algo tremendo, la censura que hay con la música. Hay mucha diáspora musical cubana, desde el principio de la revolución, desde Celia Cruz, pasando por forzados además al exilio, que además pasa algo muy terrible con la música, bueno, también con los cineastas, pero bueno, en el caso de la música, porque yo empecé mi carrera como artista en la radio, y una de las primeras cosas que yo aprendí en la radio era que había una lista de artistas que no se podían poner en la radio. No porque hubiese hecho declaraciones contra el gobierno, ni simplemente porque se habían ido del país. Sí, se fueron y simplemente te borraban. Yo tengo una anécdota de un amigo mío cubano que vive en España ahora, Juan Carlos Sánchez, que Juan Carlos me dice que él trabajaba en Legrén. Y su primer trabajo en Legrén fue trabajar en un aparato de romper discos. Trabajaba en una prensa que ponía los discos y él tuvo que romper todos los discos de Paquito de Rivera. Dice que él lo miraba así y le daba dolor. Y eso, no sé, y por ahí le doy pie a mi amigo Noslen, que es un... Bueno, muchas gracias por tu interesante intervención. Después, al final, si puedes pasar el mensaje del homenaje que vas a hacer a Pablo Milanés. Y bueno, es un placer introducir a Ruth Yamin, que bueno, todos conocen, profesora de esta casa de estudios. Siempre voy a aclarar, esta universidad en Cuba no puede existir, ¿no? Siempre damos cosas por sentadas, como salir y volver a nuestro país sin problema, votar a varios candidatos, nos gusten o no nos gusten, pero bueno, es mejor que tener uno solo. Así que bueno, muchas gracias Ruth por la hospitalidad. En el 2018, en esta misma universidad, en su clase, hizo una presentación el artista Luis Manuel Alcántara, que ahora está preso en Cuba. Es decir, una persona que estuvo con sus alumnos dando una charla, con la cual uno puede estar de acuerdo, una persona pacífica, que les puede gustar su arte o no les puede gustar su arte, está preso en Cuba simplemente por eso, ¿no? Por expresarse de una forma que al régimen del partido único no les gusta. Así que bueno, Ruth, gracias por este espacio, y Ruth va a hablar más específicamente de lo que es la participación de los militares, que es una parte importante de lo que gobierna en Cuba. Así que bueno, muchas gracias, y vamos a finalizar con Noslen para cerrar con un caso con su testimonio quizás más personal, ejemplificando lo que pasó por ejercer su música, ¿no? Así que ustedes van a escuchar a Noslen y después van a entender lo que les pasó, y que es una muestra muy concreta, ¿no? de cosas que uno puede hacer acá y que a los no le importa a mucha gente, y que en Cuba uno termina siendo citado, interrogatorio, cosas por el estilo, y teniendo que irse del país, ¿no? Noslen también vive acá. Bueno, empezamos con Ruth. ¿Cómo no? Bueno, yo quiero agradecerle a Cadal, a Gabriel especialmente, porque gracias a él hemos hecho varias actividades con el tema de Cuba aquí en la universidad. Creo que han sido 4 o 5, y esta es una oportunidad muy interesante para mí, porque además, bueno, son experiencias concretas de gente que ha estado privada por la censura.
Así que para mí es un muy buen momento poder compartir con ustedes unas palabras. Mis temas de estudio son las Fuerzas Armadas, así que voy a trabajar un poquito más sobre ese tema. Y empiezo diciendo, bueno, ¿por qué hay que estudiar el tema militar? Y hace bastante tiempo que yo vengo trabajando este tema, pero hace unos pocos años que la gente empezó a cuestionarse, bueno, todavía hay que seguir con la cuestión militar, el control civil democrático, ya no pasó ese tema, ya no hay más dictaduras, ¿para qué seguir? Y en realidad, la verdad es que hay que seguir, digo, primero hoy, yo se lo recordé a mis estudiantes, se cumplen 40 años de que volvimos a la democracia, lo cual es realmente un tema muy sentido y muy importante para los que somos un poco mayores, y porque además uno ve manifestaciones de mucho tipo en donde las Fuerzas Armadas siguen teniendo un poder que no les corresponde. Cuando podíamos viajar a Cuba, ahora nos han prohibido viajar a Cuba, habíamos hecho varias entrevistas a militares retirados, porque los militares en actividad en Cuba no pueden hablar con extranjeros. Los militares retirados siempre nos decían, bueno, en realidad nosotros como Fuerzas Armadas somos distintos a los de América Latina, no reprimimos al pueblo, no censuramos al pueblo. Claro, nos parecía que, es cierto, digamos, la relación entre militar y ciudadano parecía una cosa tan natural, tan fácil, que pensamos que nos decían la verdad. Y después vimos el 11 de julio, y vimos las fotos, y vimos que eran tan represores como los militares que hemos conocido en el resto de América Latina. Y además, digo que ese modelo de militar ciudadano, pero que tiene una predilección por un solo tipo de ciudadano, se exportaba. Se exportó a Nicaragua, se exportó a Venezuela, se exportó a Angola, se exportaba a donde se podía. Intentaron en Bolivia, tuvieron menos éxito, pero se trataba de exportar a muchos lugares. Por lo tanto, es un tema que nos preocupa, porque en realidad es una suma de poder militar, de poder de uso de la fuerza, más poder económico y poder social y poder político. A mí me pareció muy bien la referencia que hizo al principio Alén, cuando dijiste que es una cuestión humanitaria y una cuestión de tipo político. Y en realidad de alguna manera está todo mezclado, porque uno no puede protestar porque no consigue huevos o pollo o aceite, cosas muy básicas, porque en realidad la gente tiene miedo y se queda callada porque en realidad, y esto voy a volver en minutos más, hay una represión tan fuerte que la gente tiene miedo de expresarse. Y ese miedo es porque hay una cuestión social, porque hay una cuestión económica, pero además hay un modelo político, ¿no? Y creo que no hay que olvidarse de eso, sobre todo por el caso de las Fuerzas Armadas cubanas, las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, tienen muchísimo poder económico. Concentran, sobre todo a partir de, esto lo ha trabajado muy bien Emilio Morales, no sé si lo conoces, pero ha hecho un trabajo que él tiene referentes dentro de Cuba que le dan información, cosa que yo no tengo a esta altura. Pero lo que se ve, nota muy claramente es que a partir de que Raúl Castro asume la presidencia, le da un poder económico a los militares que no lo habían tenido antes, y que hace que entre el 70 y el 80% de las empresas más exitosas de Cuba estén en manos de un conglomerado que se llama GAESA, Grupo de Acción Empresarial Sociedad Anónima, que concentra el turismo, las finanzas, los puertos. O sea, es un conglomerado que tiene muchísima actividad económica, y nos ha pasado, estando en el hotel del presidente en Cuba, en La Habana, que la persona, la recepcionista, la chica jovencita que nos atendía, nos dijo que si teníamos que quejarnos, fue por un problema de las tarjetas de teléfono por internet. Y si teníamos que quejarnos, ella estaba bajo la justicia militar, no la justicia comercial. Que por favor no la criticáramos porque era muy pesada la justicia militar. Para ver cómo penetra en la vida cotidiana de los ciudadanos este tema de la Fuerza Armada. Toda esta supervisión, este poder y empoderamiento está muy conectado a Raúl Castro y a su ex yerno, que murió hace pocos meses, que era el que no solamente manejaba todo este conglomerado empresarial, sino que además había montado empresas en lugares en donde de alguna manera podían desviar los bloqueos supuestamente de Estados Unidos
como en el caso de Panamá, de Luxemburgo, o sea, distintas localidades donde ellos armaban empresas que les permitían no solamente conseguir insumos, sino todavía, sobre todo el tema financiero, ¿no? Jugar con la finanza. Y entonces acá, digo, la pregunta que uno se hace cuando yo estoy trabajando sobre Cuba y cuando hablo con jóvenes cubanos que están de alguna manera tratando de resistir es controlar a quienes manejan prácticamente todo el dinero y tienen una misión tan amplia como tienen los militares cubanos. O sea, cómo de alguna manera instalar el concepto de control civil democrático que nosotros tratamos de extender en América Latina y que en general no ha sido muy exitoso, tengo que decirlo. Pero cómo llevar este concepto a Cuba, donde los militares son los proveedores de empleo, son los proveedores de dinero. O sea, ¿cómo voy a pelearme con quien de alguna manera me está dando los recursos para sobrevivir? Perdón. Y creo que algo de lo que los dos decían, ¿no? Tanto Ale como Ricardo, están los cuerpos de control, que uno no los percibe. Uno dice, bueno, en realidad estos son militares, como decían los militares retirados, son personas del pueblo, empiezan en unos colectivos que están atiborrados de gente, no tienen auto, no tienen beneficio. Perdón. Pero en realidad, el poder que está detrás de ellos es un poder muy oscuro, muy opaco. Bueno, voy a tomar de la garganta. Bueno, y además, lo otro que se ha podido ver, bueno, voy a hablar poquito, que se ha podido ver es que además han sido muy poco eficaces en política, que la sociedad realmente está pasando muy mal. Tuve hablar mucho, yo no puedo. Me parece que el crecimiento de la política ciudadana y esta mínima posibilidad que hablamos al principio de poder reclamar no puede dejar de lado el papel que las Fuerzas Armadas cumplen si realmente están esperando un cambio. Y en general, la sociedad cubana, por temor, por miedo, digo, es también silenciosa, es una protesta muy silenciosa, porque no pueden expresarse, tal cual querrían expresarse, y entonces no quieren meterse con las Fuerzas Armadas porque son demasiado poderosas. Y están tanto el Ministerio de Defensa como el Ministerio del Interior, como en otros ministerios, el Buró Político, el Congreso, demasiado presentes, demasiado fuertes como para hacer la oposición. Dijo, Bueno, muchísimas gracias, Ruth. Y ahora le vamos a dar la palabra y me imagino que la letra, ¿no? Bueno, por ahí, sí, por ahí está. Bueno, ¿Te alcanzó? Sí, sí, ¿te la alcanzó? Bueno, No sé si él es quiere hablar músico primero. de la localidad de Bejucal, ahí muy cerca de La Habana. Es integrante de Atemporal Trío. Mañana van a tocar, ahora les va a decir dónde van a estar tocando mañana. Y así los pueden ir a ver. Y la idea es esta charla sobre, bueno, vimos el caso del cine, ahora vamos a ver el caso de la música, y bueno, también nos han acompañado desde que vinieron acá en Buenos Aires, y por supuesto agradecerle a la persona que hizo posible que todas las dos parejas que están acá de músicos puedan estar con nosotros, que es una persona que nos conoció en Cuba y ha tenido el gesto humanitario de permitir que pudieran estar acá después de haber tenido algunas detenciones e interrogatorias. Así que siempre es bueno ser agradecido, la gente que tiene gestos humanitarios. Así que bueno, es un placer tenerte aquí. En Instagram nos pueden seguir en Atemporal Trío, y también hemos tenido el enorme placer de que en este año, como decía Ruth, se recuerdan los 40 años del retorno a la democracia, aceptaron interpretar canciones prohibidas en dictaduras, entre ellas 3 canciones estaban prohibidas en nuestra última dictadura militar. Así bueno, un placer. Muchas gracias, Gabriel, y a todos por venir a escucharnos.
Y sí, es que yo creo que el trabajo, el trabajo más importante es el que se hace para viabilizar, dar visibilidad a lo que está ocurriendo en Cuba, porque yo creo que es una época importante. Yo creo que es una época de un pico para transformar las cosas. Bueno, ya ellos hablaron un montón a términos generales de la problemática en Cuba, Ricardo en el cine, en la música, desde que yo... Lo peor alguien decía que el concreto, que es como el cemento, es más fácil remover una tonelada de concreto que los ideales o la doctrina. Entonces, ese es el gran problema. Yo creo que en Cuba se ha hecho un trabajo ideológico muy fuerte y han tenido mucho tiempo además. Son 60 años de un trabajo ideológico fuerte y de una manera de estructurar la sociedad y el Estado para el propio beneficio de los poderosos, de la gente que está a cargo de gobernar el país. Y entonces eso se siente en todos lados. Y la cultura, por supuesto, la recibe de una manera de primera mano, digamos. Desde que soy pequeño, escuchaba, por ejemplo, canciones de Fran Delgado, que es un cantautor cubano, que después ya avanzado en nuestra carrera, conocimos y tenemos el gusto de ser amigos hoy. Pero recuerdo que sus canciones eran un referente, precisamente por eso yo las ponía en la grabadora de cassette en aquel momento, porque era la única manera de que las personas le llegaba ese tipo de música, porque estaban una generación que se llamó la generación de los topos, que los topos eran Fran Delgado, Carlos Varelas, Gerardo Alfonso y Santiago Félix. Y le llamaban la generación de los topos precisamente por eso, porque era la primera generación que ya comenzaba a tener una opinión crítica sobre la sociedad donde vivían. Más atrás está, por ejemplo, estoy hablando de la canción de autor, pero ya ellos mencionaron Celia Cruz, todas esas personas que avistaron en lo que podía convertirse esa sociedad y salieron de Cuba prontamente, como Arturo Sandoval, como Celia Cruz, todos esos músicos que finalmente en Estados Unidos o en los países a donde llegaron, pues son unos referentes universales hoy, ¿no? Y yo escuchaba las canciones de Fran, de Llamaban los Topos, y le decía, porque, por ejemplo, en la generación de Silvio y Pablo, fue una generación que acunó un poco el proceso revolucionario en las canciones, en la manera de decir lo que querían contar. Pero ya en esta parte, en los años 80, pues ya habían cosas que estaban saliendo mal. Habían cosas que no podían seguir siendo de la manera en la que estaban siendo. Y ellos denunciaban ese tipo de cosas en sus canciones. Y no la ponían en la radio, no la ponían al decir. Fue donde yo creo que comienza la censura de una manera más directa ya. Y después, bueno, un montón de artistas más están esos casos, que son los casos de las personas más conocidas, pero yo vengo a hablar un poco de cómo eso influye en las pequeñas cosas. Las pequeñas cosas que son esos granitos que van ayudando a la evolución humana. En las casas de cultura, por ejemplo, los niños cuando se acercan a sus talleres de guitarra, en esas peñas que organizan los cantautores menos conocidos y no menos talentosos. Yo llevé un espacio durante 10 años que se llamó Encuentro de Poetas y Cantores, en el lugar donde vivo. Yo soy de un lugar al sur de La Habana, se llama Bejucal. Es un pueblo muy cultural donde tradicionalmente
bueno, la música y el teatro tienen una importancia tremenda. De ahí, por ejemplo, Carlos Díaz, que es uno de los directores de teatro más importantes de Cuba. Y por ejemplo, ahí nació el actor Andy García, que hoy está en las películas de Hollywood y en las grandes producciones. Y es un pueblo cultural, y ahí nací y crecí y me alimenté de todo ese bagaje cultural. Y yo quería devolver un poco lo que había aprendido y lo que había, mi expresión, quería dejarla ahí también. Por eso organicé este espacio que duró 10 años hasta que me vine. Y fue un espacio que ganó importancia, por ahí pasaban la joven vanguardia artística y los más famosos, los menos famosos. Era un espacio hermoso donde se compartía la canción y la poesía durante 3 horas con un público de más de 350 personas, que es muy raro en esta época que la poesía y la canción sea escuchada así, ¿no? Y bueno, pues eso fue, digamos, después de la pandemia y toda esta situación, después de la protesta del 11J, fue deprimiendo a tal medida que en el último encuentro, cuando reconocí que era el momento de salir de Cuba y de ir a otro sitio, pues sufrimos muchas cosas y lo peor es que comienza a normalizar ese comportamiento. Comienza a normalizar que tener el teléfono pinchado y que escuchen tus conversaciones, como le dicen. Comienza a normalizar que lleguen a tu peña 2 agentes de la seguridad del Estado que no se sabe nunca quiénes son y que digan ni cómo se llaman y que te digan que tu peña se va a suspender. Y uno comienza a naturalizar eso y comienza a vivir en ese estado de preocupación como si estuviera haciendo algo que no debe, algo malo. Y en ese estado de que en cualquier momento lo que estás haciendo y tu movimiento, tu creatividad y tu expresión se ven afectadas porque a una persona que no entiende de lo que está ocurriendo, pero decide sobre él, es lo más peligroso. Cuando la ignorancia decide sobre la creatividad tenemos un problema. Y es lo que está pasando hoy en Cuba, a todos los niveles. Entonces, un poco que me cansé. La primera vez que salgo de Cuba, vengo justamente acá a Argentina, hace 7 años. Hicimos una gira hermosa por varias ciudades de Argentina y empiezo a darme cuenta lo mal formada está la imagen de Cuba a los ojos del mundo también. Cómo ese aspecto lo trabajaron bien, porque esa parte sí la hacen bien. Y me doy cuenta de que Cuba a los ojos del mundo no es lo que se vive ahí, no es lo que viven sus artistas, su gente. Y la gente realmente está sufriendo. En esas peñas se formó uno de los artistas jóvenes que yo considero más talentosos de su generación, se llama Abel García y hoy está cumpliendo condena domiciliaria por salir a protestar en las protestas del 11J. 4 años de condena domiciliaria porque realmente querían ponerlo tras prisión 7 años. Este es el caso que me toca, lo que tuve de cerca y lo que pudimos sufrir. Y no lo dejan tocar tampoco. Y tampoco lo dejan tocar. Lo peor es que lo sacaron de su universidad, de PISA, Instituto Superior de Arte. Un día llegó y cuando fue a abrir su habitación simplemente no abría la puerta. Cuando comentó le dijeron, está fuera simplemente de la universidad. Por estar preso, porque se lo llevaron. El otro integrante, Mario, que es amigo, bueno, compartimos la música durante 15 años de carrera, también cayó preso en las protestas del 11J. Y sufrí también esa parte de cómo comenzaron a castigarlo. Nosotros tenemos una carrera, estas peñas y estas cosas que organizábamos son financiadas por el gobierno, porque no hay otra manera.
No hay una manera de hacer una gestión particular, no hay una vía donde tú puedas particularmente gestionarte tus cosas, o al menos es muy complicado, muy difícil y es más cansancio, es un agotamiento y un estrés constante para poder lograrlo, por la cantidad de prohibiciones que hay una tras otra. Y entonces, en estos, a Mario comenzaron a castigarlo y comenzaron a dejarlo sin trabajo hasta que simplemente lo sacaron de la vida cultural de nuestra ciudad. Yo comencé a incluirlo en nuestros conciertos y comenzaron a castigarme también. Tuve una entrevista con 2 agentes de la seguridad que ya no eran los que estábamos adaptados, eran 2 agentes de la seguridad que trataban temas importantes, y ya me di cuenta que era demasiado. Yo siempre tuve una opinión crítica y frontal en las redes, en las canciones. Mi obra no es una obra contestataria, es una obra más bien del espíritu. Mis canciones tienen que ver con esa área interior, no tanto refleja la sociedad en la que vivo, pero sí ciertas canciones reflejan la sociedad en la que vivo, porque también hay una parte de mi obra dedicada a eso, y es justamente con una canción que comienzo a tener ya problemas serios de amenazas y de castigos, este tipo de castigos que nos llevaron finalmente a quedarnos sin trabajo después de dedicarle 20 años de nuestra vida, de nuestra expresión al lugar de donde somos, y de pronto simplemente todo eso se desvaneció porque no éramos artistas confiables y ya está. Yo quiero cantarles esa canción, si me lo permiten. Se llama Yo Quiero Ser. Bueno, no es una canción dedicada a la figura política que menciona. Es una canción dedicada a la individualidad, que yo creo que es lo más importante. El derecho de ser uno mismo. Si hay algo importante, si hay algo que te hace crecer en Cuba, es simplemente que te privan de ese derecho, y uno tiene que hacer un esfuerzo enorme, consciente, y disparar su chispa y comenzar a buscar alternativas. Y si en algo ayuda a una persona que está sometida, si algo ayuda, es eso, es que tienes que crecer por ti mismo, pero lamentablemente todos los seres humanos no. Si bien tienen esa posibilidad, no todos lo logran, ¿no? Además, que un país que un país así tan maltratado realmente no debería existir. Es absurdo lo que está ocurriendo en Cuba. Si yo le diera un calificativo, es simplemente absurdo. Esta canción se llama Yo Quiero Ser, y bueno, se las comparto. Gabriel, ¿te parece bien tratar la guitarra? Preguntemos si hay alguna inquietud que quieran preguntar a ellos. Yo quería hacer una acotación de lo que decía Norne, que él hablaba de cuando empezó la generación de los topos, que los conozco a todos, a Carlos, a Santiago, que fue mi amigo por mucho tiempo. Ellos fue una generación, como él bien dice, que venía con otro discurso y que no fueron aceptados en un principio. Tal vez Santiago fue primero de los que fue aceptado, pero ya Silvio y Pablo habían tenido sus problemas. Es decir, Silvio y Pablo, cuando empezaron esa generación, ellos no fueron bien vistos, y Pablo fue algo mal. Y Silvio estuvo preso en el Playa Girón. Después ellos se reivindicaron porque le dieron oportunidad, porque Aide Santa María les dio cobija en Casa de las Américas. Pero si Silvio y Pablo no hubiesen tenido a Aide Santa María y no hubiesen estado en Casa de las Américas y ella lo hubiese defendido, hoy fuese lo mismo que fuera Luis Manuel Alcántara en estos momentos, o Aldo Landiano, o el mismo Nole, que tuvieron que irse del país, o que no se entiende, ¿no? Sí, la política de Cuba, el gobierno de Cuba siempre lo que ha hecho es nunca confiar en los jóvenes que tienen una manera diferente, por mínima que sea, de pensar como ellos. Es decir, eso
Es como... Yo creo que es importante el ejemplo que acabas de poner para poner en contexto cómo siempre hubo una voluntad política de cercenar la libertad de expresión. Tanto Silvio como Pablo van a esta JUMAC que Ricardo mencionaba, que eran unidades de producción para la revolución. Básicamente eran campos de trabajo forzados. Y estos campos de trabajo forzados eran lugares que supuestamente este gobierno revolucionario había destinado para trovadores, religiosos, homosexuales, para todas esas personas, porque ellos consideraban que eran personas que tenían falencia y que esas falencias se iban a arreglar de alguna manera mediante este trabajo forzado. Hay un discurso muy difundido de Fidel Castro donde él tiene esa frase para dirigirse a ellos, donde dice textualmente: todos estos jóvenes que andan con la guitarrita, el pelito largo y los pantalones anchos en actitudes Elvis Preslianas no tienen cabida en la sociedad revolucionaria. O sea, ya desde ahí tenemos que comenzar a interpretar cuál era la voluntad política de este gobierno para todas las formas de libertad de expresión que mostraran algún tipo de disenso, algún tipo de diferencia respecto al discurso que a ellos les interesaba imponer. Si te parece bien, que nos lee el intérprete de la canción, así cierra su presentación y nos pone un poco, nos ayuda, nos pone en contexto para que... No, listo. Todo está bien. Todo está bajo control. Bueno, una finalidad rápida. Por eso estuvimos tan de acuerdo. Bueno, por eso estoy acá hoy y por eso estuvimos de acuerdo con Gaby en realizar ese concepto de canciones prohibidas por las dictaduras. Son canciones hermosísimas que se meten con el poder y están en nuestro canal de YouTube. Pueden buscarla, Temporal Trío, en nuestras redes. Ahí cantamos también en un espacio de Palermo, hermoso, que un lugar que se llama Ser y Tiempo, que es un club de jazz con estilo de los años 60, así, con tremendo swing. Y ahí también hacemos nuestros conciertos y cantamos un poco de todo, de toda esta música también. Traemos también canciones de otros autores que nos parecen importantes. Y están todos invitados. Justamente este sábado 4, este sábado 4, ahí en nuestras redes. Bueno, esta canción se llama Yo Quiero Ser y dice así. Quiero ser como aquel árbol que de mi casa se ve, ser como un cometa, como un remolino, pero nunca como el Che. Yo quiero ser como el mar abierto, como el cielo, mire usted, ser como una lluvia, como un aguacero, pero nunca como el Che. Darte cuenta solo ya no se permite, siempre va a tu lado alguien que te lo explique, y al que está a tu lado ya se lo explicaron. ¿Qué pasó si con ese se equivocaron? No es que sea tan malo lo que me dijeron, malo fue limpiarme lo que me impusieron. Tanta gente tonta con cartel de bueno, que te engañen es como pincharte un huevo. Quiero ser como aquel árbol que de mi casa se ve, ser como un cometa, como un remolino, pero nunca como el Che. Yo quiero ser como el mar abierto, como el cielo, mire usted, ser como una nube, como un aguacero, pero nunca como el Che.
Que no se interprete mal lo que les digo, solo que prefiero algún ejemplo vivo. Por ejemplo, un río que me está invitando, eso ni pensarlo, ya me estoy bañando. Una maravilla poder ser tú mismo, libre el pensamiento, saludable el juicio. Eso de ser otro debe ser pecado, si no hay más remedio dejo declarado que yo quiero ser como aquel árbol que de mi casa se ve. Ser como un cometa, como un remolino, pero nunca como el Che. Yo quiero ser como el mar abierto, como el cielo, mire usted. Ser como una nube, como un aguacero que te mojará los pies. Estaría bueno contextualizar que yo creo que esa canción que Enoch le hizo tiene una importancia muy grande por todo el adoctrinamiento al que fuimos sometidos desde prácticamente que nacimos, desde el círculo infantil hasta que fuimos adultos. O sea, los niños cubanos desde 1959 hasta la fecha, todos los días a la mañana, a las 8 de la mañana, dicen: pioneros por el comunismo, seremos como Che. A lo mejor ese día te olvidaste de decirle a tu mamá o a tu papá que lo quieres mucho, pero sí vas a tener que decir que vas a ser como Che. Y de ahí yo creo que es la importancia que tiene la canción que compuso Noel, sobre todo como él explicaba, que no tiene que ver directamente con la figura de Che, sino con esa capacidad que nos robaron de alguna manera de poder decidir como ser humano qué queremos ser y a dónde queremos ir. Muchas gracias, Alain. Bueno, si les parece, hacemos una canción más. Y después hacemos las preguntas y cuentas. ¿Habrá otra más? Sí. ¿Les parece bien? Sí. De las problemáticas, sí. Lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Sí, no flor. No, lo que tú quieras. Esto se llama Protesto. Como no la tenemos tan fácil, lo puse en una canción. Dice: no se puede en esta sociedad. Tú te crees las leyes, por favor. Es que nunca te has portado mal. ¿Cómo coño quieres que así crezca tu interior? Te dejas arrastrar, también se dice no. Comienza a hacerlo ya, sábado, sábado, pam, ya, sábado, pam, sábado, pam, sábado, pam. Se malinterpreta el amor. El hombre sincero cae mal. Y ahora mismo me pregunto yo, ¿qué ha pasado con el sentimiento individual? ¡Qué tonta humanidad que no ha nacido aún! Algún día lo harán sábado o morir. Arreglar al hombre es fracasar. Lo intentó la santa religión. Otro inventó la revolución, silenciando todo lo que no esté a su favor. ¡Qué gran estupidez! Aquí nadie ve nada, ¿verdad? No tome lugar en amarte me iré y con mi novia cantaré, y un botellón de oxígeno del policlínico me robaré y así sobreviviré. Me llevaré un panqué, así me alimentaré. Allá no hay comité, no, y
y mal me portaré. Mal, sábado muy mal, sábado, me surge un problema de verdad. ¿Quedó bien conmigo o con mamá? Hazle caso a tu necesidad. Comprende, tu vida es tu responsabilidad. Los gobiernos caerán, ya no habrá nadie a quien guiar. De aquí me quedaré sábado, ya no me mudaré, y con mi novia cantaré y bailaré, de madrugada ya no molestaré. Qué fea que está tu arruga, claro, es que no se ríe ya, que esta gamba no pertenece a ninguna institución, a ninguna religión, a ninguna aberración de esas que andan por ahí. Yo, individual, seré, allá no hay comité, y mal me portaré. Mal, sábado muy mal, sábado. Muchas gracias, Lorena. Antes de pedirte otra canción, quizás los presentes quieren hacer alguna pregunta, comentario, podemos juntar todas las preguntas y comentarios, así después te voy a pedir un tema. No sé si alguien quiere hacer una pregunta, un comentario, o quiere seguir escuchando canciones. Una canción. Yo sé que interpreta Jessica sobre el Río de Oro, 40 años de retorno a la democracia con el contexto del mundo, pero no sé si te pongo en aprieto. Ay, sí, me ponen en aprieto porque no, sí, sería un poco, porque la semana y se reparten ellos, y yo lo que hago es tocar en esa parte muy bien, la que tú quieras. Yo no canto por las dudas para que a mí sí me merecería que me metan presos y canto, pero bueno, la que tú quieras, vamos allá. Estoy buscando ahora mismo la canción justa, adecuada. Bueno, otro libro. ¿Tú crees? Sí. Es hermoso. Que ilustra un poco lo que ha pasado con la familia cubana. Bueno, De Frank, que lo han mencionado tanto. claro, bueno, ya que hablamos de Frank, pues, vamos a hacer esta canción de Frank, que además fue una canción que se escuchó en nuestra generación un montón. Yo creo que las fiestas de los universitarios, las personas que en aquel momento se planteaban una realidad distinta, querían cambiar las cosas, pues era una canción que todavía sigue siendo una canción con una vigencia tremenda, lamentablemente, después de tantos años. Y prohibida. Todavía está prohibida. Y todavía está prohibida, sí, es una canción Cabeza en la lista de canciones prohibidas. censurada. Sí. La otra orilla, entonces, le iba a cantar una canción que ajena a política y a todo. Es una canción que toca los corazones. Pero bueno, vamos con esto, desde Frank. Dice así. Y narra como nadie la migración cubana y esa división y sufrimiento entre las familias cubanas, de aquellos que se quedaron dentro de la isla y los que se fueron. Mi familia, una de ellas.
familiar. En el año, cuando la revolución se va a una parte, se queda otra, entre ellas mi madre, y ha sido un montón de años de divisiones ideológicas y de sufrimiento por una parte. Hoy, gracias a Dios, gracias a la conciencia y a, no sé, pues va mucho mejor la cosa. Dice así. Yo siempre escuché hablar de la otra orilla, envuelta en una nube de misterios. Allí mis tíos serán en colores, aquí sencillamente en blanco y negro, blanco y negro. Había que hablar de ellos en voz baja, a veces con un tono de desprecio. En la escuela aprendí que eran gusanos que habían abandonado a su pueblo, lo digo yo, bailando con Celia Cruz, oyendo a Willy Chirino, venerando al mismo santo y con el mismo padrino. La dignidad y la distancia son más de 90 millas. Yo decidí a cuenta de riesgo quedarme aquí en esta orilla. Un día el tío volvió de la otra orilla, cargando con su espíritu plegario, y ya no le dijeron más gusano, porque empezó a ser un comunitario. Al fin llegó el fatídico año 80 y mi familia fue disminuyendo, como años antes pasó en Camarioca, el puerto del mar, y él lo fue engullendo, lo digo yo, bailando con Celia Cruz, oyendo a Willy Chirino, venerando al mismo santo y con el mismo padrino. Allá por la Sahuesera, calle 8, Hialeah, anda la media familia que vive allá en la otra orilla. A ver, aún continúa el flujo a la otra orilla, en vuelos regulares y balseros. Dicen que volverán sin amnistía, porque necesitamos su dinero o su consuelo. Yo no sé, se hospedarán en hoteles lujosos y pagarán con su moneda fuerte, y aquellos que le gritamos escorias como yo tendremos que tragarnos el nombre de, lo digo yo, bailando con los bambán, oyendo a Silvio y Pablito, haciendo cola pa'l pan o compartiendo traguito. Allá por las aguas
Será calle 8, Hialeah, anda la media familia que vive allá en la otra orilla, bailando con Celia Cruz, oyendo a Willy Chirino, venerando al mismo santo y con el mismo padrino. La dignidad y la distancia son más de 90 millas. Yo decidí a cuenta y riesgo quedarme aquí en esta orilla. Es una versión de la canción. La romántica, para terminar. La romántica. Para... Bueno. Si lo que dice esta canción tocara los corazones de los que deciden en el mundo, decidieran bien. No existieran las dictaduras. Pero bueno, una canción no cambia las cosas. Un pequeño aporte, digamos. Hay un lugar donde vivir, donde volar, donde si llegará debe ser así. Hay un lugar para ti. Hay un lugar donde morir, donde nacer, donde crecer. Despertarás, debe ser así. Hay un lugar dentro de ti.
Ah,